Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Rafael Aníbal Camacho. Bienvenidos a la entrevista matutina. Hoy vamos a conversar con el dirigente político José Antonio España. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a Venevisión. Se le solicitó permiso al pueblo de Venezuela y a Venevisión para retirarme el tapaboca para esta importante entrevista y conversación que vamos a sostener la mañana de hoy. Yo sí quiero hacer una mención antes de que comencemos la entrevista. Mira, el COVID ha sido derrotado o ha disminuido profundamente. Las últimas informaciones de la viceministra, ¿verdad? La vicepresidente, Delcy Rodríguez, son muy importantes en esa materia. Ha bajado a 7 casos diarios, 9 casos diarios. Tenemos vacunas. Quienes dudaban que iban a llegar las vacunas, hay vacunas para la tercera dosis de forma masiva. Yo creo que está triunfando el derecho a la vida y el derecho a la salud. Eso es muy importante para el pueblo de Venezuela. Entrando en materia, doctor España, precisamente el diálogo entre gobierno y oposición. Ayer, precisamente en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, hubo una discusión precisamente sobre el informe que ha presentado la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, precisamente del trabajo que se ha venido realizando en el diálogo con todos los sectores del país. El diálogo es la norma. El presidente Maduro ha invitado al diálogo una y otra vez, casi en cada ocasión que él hace. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha tenido un papel protagónico y es presidente de la Comisión de Diálogo. Presentan informes permanentes a la Asamblea Nacional, que es por excelencia el sitio donde se dialoga en Venezuela, donde se hacen las leyes. Hay que señalar que esta Asamblea, la de hoy, la actual, tiene una diferencia muy importante con la anterior Asamblea, incluso donde yo fui diputado. Y hacemos la crítica a esa asamblea. Esta asamblea se reúne 2 veces a la semana. Las comisiones de trabajo trabajan, recorre a Venezuela, se promulgan leyes y defiende la Constitución, pero además ha avanzado el diálogo de forma significativa. En esa comisión se han recibido a todos los sectores del país, a todos los sectores sin exclusión, pero tenemos que señalar que hay uno que nos causó una importantísima impresión, que fue con la Asociación Bancaria Nacional. Todo el sector financiero del país se reunió con el presidente de la República, con el presidente de la Asamblea y se hicieron acuerdos para bajar el encaje legal. Se hicieron acuerdos para incentivar todo lo que tiene que ver con la cartera crediticia y con el emprendimiento en Venezuela. Otra etapa de las relaciones que es muy importante. El diálogo tiene que abrirse paso en la sociedad venezolana. Para dialogar y ser protagonista hay que dar pasos muy importantes y uno es el respeto a la Constitución. Es la defensa de la Constitución. En este programa yo vine a invitar a los venezolanos a que nos acompañen en una ruta. La primera es la defensa de la Constitución, el levantamiento de sanciones, la recuperación económica del país. Un cuarto punto que lo voy a desarrollar más adelante. El que no defienda la Constitución tiene dificultades para sentarse a dialogar. Yo creo que aquellos que todavía sostienen el Estatuto de la Transición, aquellos que están de acuerdo con que se confisquen los bienes del país, que se apropien a monómeros, a SIGO, a nuestras reservas internacionales, pues tienen dificultades muy importantes para estar sentados en la mesa de diálogo. Otro tema bastante que ha causado bastante revuelo estos últimos días, y es la carta de los 25 notables que solicitan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el levantamiento de las sanciones, sobre todo al sector petrolero. Esto ha sido criticado por algunos sectores, ha sido apoyado por otros sectores, inclusive de la oposición. ¿Cuál es la opinión de José Antonio España hacia este tema? Yo invito al pueblo de Venezuela, invito a sectores muy amplios de la oposición a defender la Constitución. Defender la Constitución es respetarla. Defender la Constitución es cumplirla. No es que yo la cumplo cuando me conviene y cuando no me conviene no la cumplo. No es que entonces yo en Venezuela la respeto, voy a las elecciones y después voy y me reúno con Uribe y con Duque para entonces, y con supuestos embajadores encargados de negocios. No, esa doble conducta no tiene sentido en Venezuela. Defendamos la Constitución, eso es muy importante. Levantemos las sanciones, porque la posibilidad de recuperación económica del país, la posibilidad de que la industria petrolera comenzó a recuperarse, dobló su producción. Esas metas del presidente Maduro de 2 millones de barriles de petróleo a finales de año es una meta muy importante. Además, una promesa
de respetar, de ayudar, de consolidar el salario de los trabajadores, que hoy subió a medio petro, pero ese salario, con una producción muy importante del barril petrolero, esas promesas de llevarlo a $200 o a 3 petros se pueden efectivamente cumplir. Todos tenemos que estar esperanzados en que la industria petrolera se recupere. No solamente la industria petrolera, provocamos muchos más impuestos que nuestro oro, pero sobre todo la vuelta al campo, la vuelta a la agricultura, la vuelta a la ganadería, la vuelta a la producción es fundamental. Y ahí tenemos que reconocer, sin duda, que la sociedad venezolana se movió. Hoy la sociedad venezolana está apoyando esa ruta que te señalo: levantar las sanciones, defender la Constitución, recuperación económica del país. Y yo creo que esas victorias políticas que ha obtenido el presidente Maduro indican que hoy hay que ayudar, hay que respaldar esa gestión. ¿Para qué? Para recuperar el país. Fundamentalmente es eso. Ahora, ¿usted piensa que las relaciones con Estados Unidos y otros países, inclusive la Unión Europea, puedan restablecerse o normalizarse para finales de este año? En algunos sectores del Parlamento se habla de que posiblemente embajadas como la de Estados Unidos, por ejemplo, podrían abrir inclusive la oficina consular para comenzar a trabajar con el pueblo venezolano. Hay una comprensión en los Estados Unidos, que envió una delegación de muy alto nivel a conversar y a dialogar con el presidente Maduro sobre la recuperación de la industria petrolera venezolana y poder abrir estas relaciones y que Venezuela vuelva a ser un surtidor de petróleo muy importante, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, como lo es, porque Venezuela ese papel lo va a lograr y lo va a recuperar sin duda. En la Unión Europea, la mirada de la Unión Europea hacia Venezuela es muy importante hoy. El presidente de Argentina acaba de señalar que estudia con seriedad normalizar las relaciones con Venezuela. Yo creo que van a haber cambios políticos en Colombia y en Brasil muy importantes en sus procesos electorales. La geopolítica latinoamericana y mundial ha cambiado y tiene a Venezuela como un protagonista. Y tiene al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno, al presidente de la Asamblea Nacional, tiene fundamentalmente una señal muy importante en esa apertura, y Venezuela ha dado los pasos. Cuando esa misión de alto nivel de los Estados Unidos venía a Venezuela, venía a Caracas a reunirse con el presidente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez salió a reunirse en Turquía con el presidente de Turquía y con el canciller ruso. Una política multipolar, de acuerdos con todo el mundo, de producir petróleo, de ser solidarios, de ser útiles a la nueva etapa del mundo, no promover guerras ni confrontaciones inútiles. Esa carta, efectivamente, es una contribución. En mi opinión, hay que dar un paso más adelante. A los firmantes de la carta, yo les digo que den un paso mucho más adelante. Yo les digo que el pueblo venezolano ya lo dio. Los niveles de aprobación del gobierno, los niveles de aprobación del presidente Maduro, la idea de poder institucionalizar el país, cada día se ha centrado en el corazón de los venezolanos. El venezolano quiere producir, no quiere sanciones. El venezolano quiere prosperidad, no quiere confrontación. La Constitución ganó. El gobierno y el presidente Maduro avanzaron políticamente. Ahora viene la recuperación económica del país, para la cual pedimos apoyo al pueblo venezolano. Ahora, ¿cuál es la situación, según su criterio, de la oposición? Usted que militó y que fue parlamentario en la anterior Asamblea Nacional. Gracias por la pregunta. Yo tomé la decisión el año pasado de respaldar a la gobernadora Lisette Hernández, una gran gobernadora del estado del cual salí electo diputado, del Tamacuro. Saludos al pueblo del Delta, a mi pueblo del Delta, y saludos a la gobernadora. Y ponerme a la orden al presidente Maduro. Ponerme a la orden es ayudar, contribuir con mi opinión, con mi vocería, a decir las cosas que están pasando en Venezuela. Yo quiero decirte hoy que esa decisión y explicarla en los medios de comunicación han surgido llamadas de muchos estados del país, de muchos dirigentes partidistas, de partidos políticos que postularon candidatos el 21 de noviembre a la oposición, que quieren que les explique esta decisión y que les gusta, que simpatizan con ella. Yo anuncio a Venezuela que un grupo importante de opositores se están organizando para apoyar la gestión del presidente Maduro en los próximos días y en los próximos meses. Yo creo que esa oposición comete un error muy grande, es como el tornillo sin fin. Primero, el tema de la unidad no lo consiguen por ningún lado. Luego piensan distinto. Hay quienes quieren que levanten las sanciones y eso es correcto, esa es una contribución. Hay quienes se oponen a que levanten las sanciones. Hay quienes quieren cobrarse cuentas viejas, odios,
revanchas y confrontaciones. Hay quienes no se pueden ver, hay quienes no van a permitir que el otro sea candidato presidencial. Yo que les digo, a una parte importante de esa oposición, tenemos 2 años sin elecciones. Apoyemos al presidente Maduro en la recuperación económica del país. Apoyemos en la defensa de la Constitución y el levantamiento de las sanciones. El presidente Maduro ya no es solamente jefe de un partido político, es jefe del gobierno. Las victorias políticas y la recuperación económica lo convierten en el jefe de todo el país, en estadista. Y yo creo que lo correcto es que le metamos la mano al país, métele la mano y el hombro a Venezuela, da un paso hacia adelante. Ese paso es que recuperemos a nuestro país. Así como llegaron las vacunas del COVID, que una parte de la oposición decía que no van a llegar, así como se ha ido normalizando la distribución de gasolina, vamos a tener gas, vamos a tener luz, vamos a tener agua, nuestro país se va a recuperar, vamos a producir mucho más, vamos al campo, vamos a producir, vamos a apoyar a los emprendedores necesitan mucho más y sólido apoyo del gobierno nacional y también una actitud personal, la de producir. Yo en el Delta tengo una pequeña parcelita, muy pequeña por cierto, en la cual siembro aguacates y tengo unos cochinitos y queremos producir por Venezuela y eso me gusta porque además es una contribución a producir, es una contribución a mi país. Ahora, para finalizar, las primarias rumbo al 2024, ese sector que usted representa, del cual usted es vocero, ese sector opositor del cual usted está, con el cual usted está trabajando, ¿está de acuerdo con estas primarias que ha planteado una parte de la oposición? Mira, te señalaba que yo tomé la decisión de ponerme a la orden presidente Maduro y apoyar a la gobernanza tremenda. Yo hoy no milito en la oposición. La oposición tiene el derecho a organizarse como más le convenga, como más decida. Yo creo que hoy estamos a un tiempo de que eso pase. Yo creo que las diferencias entre ellos, divisiones, subdivisiones, división del átomo, no les permite ponerse de acuerdo y organizarse. Además, creo que piensan diferente. Ellos son diferentes en su confrontación. Hay unos que respetan la Constitución y otros que no la respetan. Yo lo que le he denunciado hoy al país es otra cosa, que amplios sectores de la oposición venezolana están tomando la decisión de respaldar al presidente Maduro, a su gobierno, y llegar a la conclusión de que Venezuela necesita estabilidad, Venezuela necesita progreso, Venezuela necesita paz y Venezuela necesita diálogo. Es por esa razón que ese grupo importante que se me ha acercado es para apoyar al presidente Maduro en las próximas elecciones y es para apoyar este esfuerzo de reconstruir a Venezuela. Las sanciones significaron, Rafael, que tuviéramos más de un año sin recibir ningún ingreso. Imagínate que en tu cuenta te las confiscan, que no puedes movilizar tu carro, que no tienes gasolina, que no tienes ingresos, que no tienes manera de funcionar. Estos 5 años fueron muy duros, muy terribles con las sanciones. Yo lo puse de esta manera, quienes me escuchan. Lo dije que hace 3 semanas, un mes, fue la semana del presidente Maduro. Aumentó el salario a medio petro frente a los trabajadores de Venezuela, un aumento que llenó de alegría a los trabajadores. Y hay que aumentar más, hay que ir por más. El Congreso del PSUV, que fue un gran congreso, lleno de renovación, de mujeres y de jóvenes y de propuestas. Y después llegó la delegación norteamericana a reconocer al presidente y a dialogar con el gobierno. Fue una semana espectacular. No es suerte, es resistencia, es valentía, es trabajo, es esfuerzo. Amigos, agradecemos al dirigente político José Antonio España por habernos acompañado aquí en Entrevista Matutina. Continúen con más información y, por supuesto, un buen día para todos ustedes. Entrevista Matutina